Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de todos los domingos a las 5 de la tarde, donde todos son bienvenidos. Un saludo muy especial, como siempre, a quienes están aquí conectados. ¿Cuál es nuestro objetivo siempre de este espacio? Es poder estudiar la Torá. La Torá se compone de los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, que también es llamada, o el mejor nombre es la instrucción, más que la ley, la instrucción. Es la misma instrucción que Jesús de Nazaret, conocido por nosotros aquí en Occidente principalmente, nosotros le llamamos Yeshua, que es un nombre verdadero y el que significa salvación. Yeshua estudió Torah durante sus primeros años, no solamente la estudió, sino también la cumplió. Él, sus discípulos, fueron cumplidores de la Torah. Todos sabemos que hemos sido llamados a ser discípulos del Maestro, del Mesías, así que al ser discípulos también estudiamos lo mismo que él estudió y aprendemos lo que él estudió. Además que la Torá tiene dos cosas maravillosas. Nos trae cada mitzvot o cada mandamiento, nos trae un principio grande para nuestras vidas, y también algo que hemos visto allí también es que vemos al Mesías reflejado en cada porción. Y hoy también lo vamos a ver allí reflejado ese Mesías. Hoy estamos en Levítico del 16 al 20. Más o menos, aquí me acompaña mi esposita, que ya ahora sí está con nosotros. Bienvenida, mi esposa, que siempre nos acompaña y la que nos ayuda a responder las preguntas difíciles. eh, Hay una gran cantidad de mandamientos en esta porción Yes, good. de hoy. Aproximadamente unos 70 mandamientos vienen aquí. No alcanzaremos a verlos todos. Es importante que usted lo lea. Solo aquí vamos a tratar de sacar alguna lección importante de ella. Así que vamos a centrarnos hoy. Si quieren, abramos las Biblias o las prende en su celular o también por internet. Ahí puede usted buscar en sus Biblias. La mejor versión es la que usted tiene. Esa es la mejor versión. Si usted quiere comprar una Biblia en español y está interesado, pues le recomendamos la versión, nueva versión internacional. Entendemos que esa es una versión muy amigable y además con muy buena traducción. Pero igual, cualquier versión, todas las versiones son bienvenidas aquí. Entonces vamos a arrancar en el capítulo 16 de Levítico. Ahí vamos a ver algo que se llama el Día de la Expiación, algo bien interesante, y vamos a centrarnos la mayoría del tiempo para poder entender, para poder tratar de sacar lecciones para nosotros. Luego pasamos al capítulo 18, pasaremos al capítulo 18, donde habla de una cantidad de mandamientos, como decíamos al comienzo en el saludo, que nos hablan principalmente del incesto, que en ese momento fue algo sorprendente. Todas las naciones lo hacían, y fueron leyes que pues hoy todas las tenemos, por supuesto. Luego pasaremos al capítulo 19, un capítulo muy importante, recomendado que todos leamos el capítulo 19. Si no lo he leído, es una buena tarea, donde viene una gran cantidad de mandamientos, donde el Señor dice: quiere ser santo, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Y la manera de hacerlo es cumpliendo estos mandamientos. Y con eso vamos a finalizar. Así que vamos a arrancar dando gracias a Dios por su Torah y pidiendo su espíritu. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu Torah, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador del universo, que nos ha entregado su Torah, nos has entregado tus mandamientos. Pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, que nosotros, pero que también nuestros hijos, los que tenemos en brazos, los que están creciendo, los que están en edad escolar, los que ya están adolescentes o los que ya están adultos, ellos también sean conocedores de tu Torah. Pero no solamente ellos, sino también los hijos de nuestros hijos, todos los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu Torah. Gracias, Señor, porque nos ha entregado la Torah como el árbol de vida y nos aferramos al cual, sabiendo que el árbol de vida es el que nos posibilita vivir por la eternidad, así mismo la Torah. Pero también, Señor, la Torah viviente, como dice Juan, que el verbo se hizo carne. La Torah viviente, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Te damos gracias por él, por todo lo que hace y por lo que está haciendo en este momento el santuario.
Te alabamos, pedimos tu espíritu para poder entender, para poder discernir. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Muy bien, vamos a proyectar aquí pantalla. Eh, Bienvenidas también todas las preguntas en cualquier momento, como siempre. Como siempre les decimos, trataremos de responderlas todas y las que no, nos queda de tarea. Entre todos nos quedará de tarea. Estamos en la porción del capítulo 16 al 20. Eso trae por nombre Hahaerim Mot Kedoshim. La primera palabra o la primera frase que ustedes ven aquí, que se llama Ahareimot, significa después de la muerte. Y así es como ustedes ven que comienza sus Biblias el capítulo 16, que dice que después de la muerte de Nadab y Abiú, entonces el Señor le dice algo bien interesante, y es precisamente acerca del día de la expiación, un día único en el año. Y la segunda parte se llama Kedoshim, precisamente por el capítulo 19. El Señor le dice a su pueblo, sed santos como yo soy santo. Y si usted quiere ser santo, ahí en el capítulo 19 está la respuesta, que usted seguramente la ha escuchado muchas veces en nuestras iglesias, la escuchamos esa frase en Hebreos, que dice, sed santos como yo soy santo. Bueno, Levítico trae los mitzvot o los mandamientos con los cuales podemos ser santos. Entonces, el Señor le dice a Moisés, después de la muerte, es decir, a Sharemot, después de la muerte de Nadab y Abiú, recordamos, Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos se acercaron, exactamente no sabemos las razones, dice la escritura, con un fuego que el Señor no les mandó, pero como lo vimos cuando estudiamos esa parte, ellos se acercaron con orgullo. Eso fue lo que encontramos. Hubo orgullo en su corazón y por eso salió fuego desde la presencia del Señor y los consumió. De acuerdo a lo que leemos aquí en el primer versículo, vemos que ellos parece que se están acercando al lugar santísimo porque precisamente es la lectura del capítulo 16 va a hablar del lugar santísimo. Y quiero que para arrancar voy a mostrarles un video para que tengamos en nuestras mentes de aquí en adelante todo lo que vamos a hablar. Un video muy sencillo que nos ilustra acerca de ese día, el Yom Kippur. ¿Qué hacía el sacerdote en el santuario? Y usted va a ver los muebles del santuario o a repasarlos. Por supuesto, todas las dudas, bienvenidos también. Ya les comparto pantalla. Ahora sí, voy a apagar mi micrófono para no interferir. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not.
And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel, for all their sins once a year. Mau tiene apagado el micrófono, Mau. Tienes el micrófono apagado. Así. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí vimos un video, el relato de Levíticos capítulo 16. Gráficamente, a veces es más fácil entenderlo de esa manera, que vamos a leer a continuación para poderlo entender, ver cómo se cumplió este Yom Kippur, y si hoy debemos seguir haciendo algo con referencia a esta fecha. El Yom Kippur era una sola vez al año que se hacía la expiación, como ustedes la ven allí, hasta que hubo templo en pie, es decir, hasta el año 70 se pudo hacer el Yom Kippur. Hoy no se puede hacer en la tierra, pero sabemos que la escritura dice que hay un templo en el cielo del cual se le fue revelado como modelo a Moisés o a Moisés para hacer el tabernáculo en la tierra. Así que tenemos un sumo sacerdote que está en este momento ministrando como lo hacía el sumo Cohen en la tierra. Vamos a ir a Levíticos capítulo 16. Dice la escritura, voy a ir leyendo y por favor ustedes, las preguntas por supuesto bienvenidas. Adonai dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh. El lugar Makon Kadosh es el lugar como se conoce, el lugar santísimo, más allá de la cortina. Ustedes vieron que el sacerdote atravesó una cortina, primero con el incienso, luego con la sangre de un becerro, por él y por su familia, y luego con la sangre del macho cabrío, por todo el pueblo. Entonces él no podía entrar todo el tiempo allá, sino que solo debía venir una vez al año, porque dice la escritura, para que en él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Muy interesante esa cubierta, que viene de la palabra keporá. De allí viene precisamente el término hebreo Yom Kippur, que significa cubrir. Es el mismo verbo que vemos cuando Noé, ¿se recuerdan la historia? Cuando Noé hizo el arca y la cubrió con brea, keporá, es la keporá con brea, es el mismo verbo. Así que esa cubierta tiene un significado muy interesante para nosotros. Yeshua, él cubre nuestros pecados, eso es la escritura, ¿no? Él cubre multitud de pecados. Sigamos leyendo. Así es como Aarón entrará en el lugar Makon Kadosh, o sea, el lugar santísimo, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Eso era lo primero que debía llevar, un novillo y un carnero. Era una ofrenda quemada, o sea, debía quemarse completamente. Recordamos cuando vimos la distinción de las ofrendas, había una ofrenda, las ofrendas de paz,
Las ofrendas de paz, usted las llevaba con su familia para precisamente presentar una ofrenda de paz al Señor y usted debía comerla. Usted también podía participar de la ofrenda, el sacerdote también comía una parte. Pero en este caso las ofrendas que eran quemadas o los holocaustos, como conocemos hoy, eran quemadas completamente. Él se pondrá, el sumo sacerdote, se pondrá la túnica kadosh de lino, una túnica blanca, dice la escritura, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne. Fíjense que el Señor se fija en todo, ¿no? En todos los detalles. Tendrá la banda de lino alrededor de él, ahí lo vimos en el video, y estará usando el turbante de lino en su cabeza. Son vestiduras santas, kadosh, kadosh o santo. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Aquí vemos un símil muy interesante que encontramos en Apocalipsis. Aquí vemos en la escritura, en Apocalipsis capítulo 1, como aparece allí en pantalla, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 10, cuando Juan recibe la visión, empieza a recibir la visión de Apocalipsis, él ve a alguien. Dice el versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Aleph y la Bet, o en griego, el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 12. Y me volví para ver al que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjense la descripción, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, aquí estamos hablando de Yeshua o Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. La misma ropa sacerdotal, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí hay algo muy importante en este versículo. Juan ve a Yeshua, a Jesús, vestido de lino. Quiere decir que en este momento ya Yeshua estaba haciendo la obra sacerdotal en el lugar santísimo. Ya estaba en el lugar santísimo haciendo la obra de expiación, como lo vamos a ver a continuación. Sigue diciendo la escritura, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado. Ustedes vieron ahí en el video los dos machos cabríos para ofrenda del pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo y hará expiación por él y por su casa. Entonces Aarón debía primero, como lo vimos allí, un becerro, debía degollarlo y presentar la sangre incluso hasta el lugar santísimo por él y por su casa. Y luego tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Adonai a la entrada del tabernáculo del testimonio. Ahí terminamos de leer el versículo 7. ¿Cuándo debía ocurrir o cuándo se debía celebrar el Yom Kippur? Aquí tenemos el calendario hebreo que siempre presentamos. Nosotros, el calendario hebreo arranca aquí en Nisan, que es el mes que el que acabamos de pasar, donde tuvimos la fiesta del Pesa o la Pascua, que queda muy cerca, de hecho, a lo que conocemos hoy como la Semana Santa, la fiesta de panes sin levadura y primicias. Estamos actualmente en Iyar, estamos en el segundo mes del calendario hebreo. En la fiesta que estamos hablando, la fiesta de Yom Kippur, la encontramos aquí en Tishri, que es el mes séptimo. El día 10 del mes séptimo era el día más importante del calendario, el día más importante, el único día donde el sacerdote entraba al lugar santísimo. Un día de completo ayuno, de oración, de arrepentimiento. Iba a suceder algo importante. Todo el pueblo iba a ser expiado a través de un sumo sacerdote. Vamos a leerlo en Levítico 23, allí más adelante en sus Biblias, Levítico 23 desde el versículo 27, ahí nos dice, ¿cuándo era? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. En nuestro calendario gregoriano, eso será aproximadamente en septiembre, más o menos como a mitad de septiembre, más adelante les daremos la fecha estimada,
para que también podamos prepararnos. Dice, tendréis santa convocación. Es un día de convocarnos quienes creemos, ¿cierto? En Yeshua HaMashiach como sumo sacerdote. Y afligiréis vuestras almas. Este término, afligir, se utiliza en concordancia con el ayuno. Es decir, cuando la Biblia habla de afligir, se está refiriendo al ayuno. En este día, todo el pueblo debía ayunar las 24 horas desde el atardecer del día anterior, que comienza el día de acuerdo al calendario hebreo, hasta la tarde del siguiente día. Y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Versículo 28. Ningún trabajo de siervos haréis. Así que aquí encontramos que este es un día, es un Shabbat o un Shabbatón, el más importante de todos. Es un día donde, dice la Escritura, no se debe trabajar, es un día de expiación para reconciliarnos. Qué hermoso texto, ¿no? Para reconciliarnos delante de Adonai. En la Biblia encontramos en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento muchas referencias a la reconciliación. Encontramos que Jesús o Yeshua reconcilió consigo al mundo. Eso fue lo que hizo en el madero. Y eso es lo que va a representar este Yom Kippur. Y en el Yom Kippur el Señor quiere reconciliarse contigo y conmigo. Porque toda persona que no se aflija en este día será cortada de su pueblo. Cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Fíjense el versículo 31. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. Es decir, es una mitzvot para siempre. Es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Fíjense que no aplica a un territorio específico, sino en donde quiera que habitéis. Por ejemplo, en Colombia. Versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Es decir, como a esta hora que está atardeciendo, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces ya lo ubicamos en el calendario hebreo, está en las fiestas de otoño, que arranca con la fiesta de las trompetas el primer día del séptimo mes, y luego viene en el día 10 del séptimo mes el Yom Kippur o la fiesta del perdón. Es un día de arrepentimiento. Y finaliza las fiestas de otoño con la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, donde recordamos el nacimiento de Jesús o de Yeshua. De hecho, históricamente Yeshua nace en la fiesta de los tabernáculos. Así como muere en la Pascua, resucita en primicias, así como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés o en la fiesta de Shavuot, todo se cumple, toda la Torá se cumple y seguirá cumpliéndose. Gloria al Señor. Volvemos a Levítico, capítulo 16, dice el versículo 8, entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, dice la Escritura, una suerte por Adonai, un sacrificio de Hasham, o sea, debía sacrificarse uno de los 2 novillos, ahí lo vimos en el video, la sangre iba hasta el lugar santísimo, y otra por Azazel. El término Azazel significa por expiación, o por el que será enviado al desierto. Ya vamos a ver algunas interpretaciones. El Strong 5799, recordemos que el Strong es la concordancia bíblica más aceptada a nivel mundial, donde el señor Strong, que ese es su apellido, le puso un número a las palabras hebreas y griegas también del Nuevo Testamento y trató de buscar los significados en la misma escritura. Strong significa chivo de partida o chivo expiatorio. Eso es lo que significa. Azazel es el chivo expiatorio. Hoy muy utilizado ese término, ¿no? En algunos sectores. Estos 2 chivos o estos 2 machos cabríos que ustedes ven en pantalla debían ser idénticos. De acuerdo a la tradición, debían escogerse de las características más semejantes posibles. Ese era el requisito. Además que debían ser machos cabríos limpios, por supuesto que no hubiera ninguna tacha, porque iban a representar, por supuesto, al Mesías. Dice la Escritura que Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Adonai y lo ofrecerá como ofrenda del pecado. Si recordamos el video, ustedes vieron que allí de una caja sacaban, ¿cierto? Como una suerte. La primera suerte, como vemos aquí en la foto, se la colocaban sobre el de la derecha y la segunda suerte sobre el de la izquierda. Y sobre que cayera la suerte de Adonai, ese iba a ser sacrificado
como lo vimos allí, en el altar, y su sangre iba a entrar hasta el lugar santísimo. Y el otro iba a ser el chivo expiatorio o el azazel, que también se conoce en la escritura. Pero el macho cabrío, cuya suerte cayó a Azazel, será presentado vivo a Adonai. Fíjense con esto, será presentado vivo a Adonai para ser usado, para hacer expiación por él, por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Entonces, el otro macho cabrío, como lo vimos allí, el vivo, el sacerdote iba a colocar sus manos o colocaba sus manos sobre él, sobre la cabeza, y confesaba todos los pecados del pueblo. Ahora, pregunta, ¿cómo hacía Aarón para saber todos los pecados del pueblo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que hablamos allí cuando hablamos de las ofrendas? Que durante todo el año que se presentaban sacrificios, ya sea el holocausto o el sacrificio de Hatat o por el pecado, usted debe llevar una ofrenda, recordamos allí, o un cordero o un becerro, y usted debía llevarlo allí. Al llegar a la puerta, el sacerdote le preguntaba por qué lo traía, porque puede ser que su ofrenda era por paz, ¿cierto? Una ofrenda de paz o un holocausto, o por el perdón. Usted decía, es por mi pecado, he pecado y traigo esta ofrenda. El sacerdote, como lo vimos allí, más que recibir la ofrenda, él le hacía reflexionar sobre su pecado. Esa era la función del sacerdote, hacerle reflexionar sobre el pecado. Recibía la ofrenda y la llevaba, ¿cierto?, a la puerta del tabernáculo. Y allí colocaba su mano también, la del pecador y la del sacerdote, y entre ambos cortaban el cuello a ese cordero indefenso o a ese animal que, como sabemos, en el pensamiento hebreo, estos animales eran como hoy nuestras mascotas, tenían hasta nombre. Yeshua lo dice, ¿no? Allá Jesús dice en Juan 10, todas las ovejas las llama por su nombre. Esa era una costumbre. Así que eso era un aspecto muy doloroso para quien lo hacía y se daba cuenta del resultado de lo que provocaba su pecado. Y por supuesto que estaba anunciando a un Mesías que vendría también a entregar su muerte en la cruz. Así que el sacerdote conocía los pecados. Ojo que, así como lo dijimos en esa clase, hoy el sumo Cohen, el sumo sacerdote, solo es uno, no hay otro que Yeshua HaMashiach. A nadie más usted debe confesarle sus pecados, sino al sumo Cohen o al sacerdote. Hoy es Yeshua quien es el ministro del santuario celestial. A él debemos confesarle. En este caso, Aarón era un símbolo precisamente de ese Mesías venidero, y Aarón pues conocía, escuchaba, y pues los otros sacerdotes también, los pecados durante todo un año, así que él sabía lo que estaba confesando al colocar sus manos encima del macho cabrío, y confesaba delitos, adulterios, fornicación y cualquier otra clase de pecados por los cuales se traían estos animales al templo, y los confesaba todos. Y luego ese macho cabrío era llevado lejos, a una tierra inhóspita, dice la tradición, que era arrojado por un abismo. ¿Por qué? Para que el macho cabrío no se volviera. Parece algo terrible, ¿no? Pero es que ese macho cabrío estaba cargando el pecado del mundo. Así que debía arrojarse a un abismo para que el macho cabrío no se devolviera. Nadie quisiera que sus pecados se devolvieran hacia la puerta de su casa. Y eso es lo que procuraba. Ese día el pecado quedaba limpio, el santuario quedaba limpio de los pecados, y tal cual como se conoce en la tradición y como está en la Torá y hemos escuchado también nosotros en la cristiandad, los nombres, ese día, los nombres de los israelitas eran escritos en el libro de la vida. Así que tenemos una cita cada año para que también nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Finalmente dice que Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él, por sí mismo, y hará expiación por él y por su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda de pecado, la cual es por sí mismo. Vamos a entrar entonces al desarrollo del Yom Kippur. Lo primero, ahí lo vimos en el video, él tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Adonai, y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo traerá dentro de la cortina. Qué precioso. La Biblia nos habla muchas veces que el incienso es un símbolo de las ofrendas. Lo dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Así que ese incienso, ¿hasta dónde se llevaba?
hasta el lugar santísimo. Es decir, nuestras oraciones, como vemos aquí, están delante del Señor. Hace un tiempo yo escuché, creo que varios de ustedes han escuchado un sermón de Danilo Montero, que es un cantautor cristiano muy importante. Él hablaba precisamente de este tema y tomo sus palabras porque él decía, las oraciones que le vamos delante del Señor, no son por allá las que usted guarda en su oficina en las gavetas y cuando usted o Dios recibe una oración va y la guarda en la gaveta. No, las oraciones son como los portarretratos. Usted los portarretratos los coloca delante, ¿cierto? En su escritorio, en su alcoba, en su sala, ¿cierto? Porque son las más importantes, ¿cierto? Pues sí, las oraciones también están en el dormitorio del Señor, están en la alcoba del Señor, están en la sala del Señor, están de frente. El Señor mira nuestras oraciones, Él ve nuestras oraciones. Por eso lo primero que traía el sumo Cohen al lugar santísimo era el incienso. Y dice la escritura que todo el lugar santísimo se llenaba de humo por causa de ese incienso. Pondrá incienso en el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Qué importantes son las oraciones. Siempre están delante del Señor. Y como lo hemos dicho, hoy no tenemos un santuario físico. No podemos ofrecer hoy un cordero, un becerro, no tenemos cómo, ¿no? Esos mandamientos hoy no aplican porque no hay un santuario físico, pero sí podemos elevar una oración matutina y vespertina, como se hacía en este santuario. En la mañana y en la tarde se colocaba un cordero que se llamaba el continuo. Sí podemos lavar nuestro cuerpo a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. Sí podemos hacerlo. Sí podemos elevar nuestras oraciones al Señor, que de seguro son tan importantes como esos sacrificios de aroma grato que inundaban todo el santuario, que cuando el que llevaba la ofrenda sentía el olor, sabía que el Señor le había perdonado. Seguimos la lectura. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9. Hebreos tiene una concordancia muy directa con Levítico, capítulo 16. Quizás Hebreos, como algunos lo llaman, es el libro del día de la expiación o el libro del Yom Kippur. Y todo el libro de Hebreos trae significado precioso y nos vamos a referir a unos cuantos textos del capítulo 9 a partir del versículo 11. Dice la escritura, hablando haciendo ese paralelo de lo que significa para nosotros hoy ese día de la expiación, cuando el Mashiach, o sea, cuando Cristo se manifestó como Cohen Gadol, sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo. Mire, qué interesante, un tabernáculo más grande, ¿cierto? Más excelso, que no es hecho por hombres, no es este, sino el que fue el modelo para ser el de la tierra. Pues no es de este mundo creado. Entró, ¿quién? Mashiach, Jesús, entró en el lugar Kadosh Kadoshim, o con lo que dice la escritura, entró en el lugar santísimo. ¿Cuántas? ¿Cuándo? Una vez, no muchas veces, una vez y para siempre. Qué interesante, ¿no? Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer la expiación, allí lo vimos en el video, rociando con sus dedos 7 veces hacia la cubierta, ¿cierto? Allí estaba haciendo la expiación, allí. El Señor Jesús o Yeshua también entró, no con sangre de becerros ni de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y entró una vez, dice el que escribió Hebreos, o sea, en el momento que escribió Hebreos, ya Yeshua estaba allí en el lugar santísimo, y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, la sangre que se derramó, que cubrió el madero, ¿cierto? Hizo que porá. Y con esa sangre limpia, tiene el poder de limpiar todos los pecados del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Esa es una promesa preciosa. Nosotros creemos en el Mesías, creemos que somos salvos por gracia. Creo que todos los que estamos aquí lo creemos así. Y obedecemos al Señor es por amor. Todos estos mandamientos lo hacemos por amor. Él mismo lo dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mitzvot o mis mandamientos. Sigamos leyendo. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros
¿Recuerdan el caso de los leprosos? Esto era lo que hacía el sacerdote, lo vimos en la clase pasada. Cuando ya estaban limpios, les rociaba la sangre de su sacrificio. En ese caso eran unas aves. Y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa. Si eso purificaba cuando estaba el templo en pie, ¿cuánto más? Ojo, ¿cuánto más? Mucho más, dice la Escritura. La sangre del Mesías, la sangre de Cristo, quien por medio del Rúa eterno, del Espíritu de Adonai, se ofreció a sí mismo. Qué hermoso, ¿no? Él se ofreció a sí mismo. De hecho, en los evangelios dice que Yeshua dijo que él da su vida por sí mismo. Nadie la toma por él. ¿Sí? En la eterna discusión de que quién mató al Mesías, no, pues si los judíos, si los romanos. Claramente, Yeshua dio su vida por sí mismo. Dice la Escritura, se ofreció a sí mismo, a Yahweh, a Adonai, como sacrificio sin mancha. Por supuesto, él, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Qué precioso texto nos trae Hebreos. Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos, desde el versículo 19. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 19. Dice la Escritura, así que hermanos, dice el autor, teniendo libertad, dice libertad, para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Tenemos libertad, podemos acceder a través de la oración. Dice la Escritura, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, al lugar santísimo, por medio del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí hay algo muy importante. Cuando el sumo Cohen, que es el que hacía el sacrificio, aquí lo vemos en un ejemplo, cuando sacrificaba el macho cabrío, él tomaba, lo vimos allí en el video, la sangre del macho cabrío y la llevaba. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Nunca la sangre recorría este lugar, porque durante el año todos los sacrificios allí culminaban. La sangre se rociaba aquí, se derramaba aquí, al pie del altar, pero nunca ingresaba al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Pero en ese día, en el Yom Kippur, el sacerdote llevaba con sus manos, allí lo vimos, la sangre. Y la sangre se derramaba por el camino, es normal, ¿no? Es normal que se derrame la sangre. Así que, ¿qué iba haciendo durante todo el sendero? Un camino. Iba haciendo un camino hasta el lugar santísimo. El sacerdote hacía un camino y cada año ese camino se iba pronunciando más. Bueno, a eso se refiere el autor de Hebreos cuando dice que él, Yeshua HaMashiach, versículo 20 del capítulo 10 de Hebreos, abrió un camino nuevo y vivo, pero no con sangre de becerros, sino después de la cruz, que es símbolo de este altar, que es símbolo del madero donde murió Yeshua. Yeshua entró, ascendió al cielo y entró con su sangre, abrió un camino, qué hermoso texto, ¿no? Abrió un camino con su sangre hasta el lugar santísimo, hasta el trono de Adonai, donde intercede por nosotros en este momento. Qué precioso texto. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, termina diciendo, acerquémonos, dice el autor, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Ese era lo que se le pedía a un joven, que entrara con tranquilidad, que entrara con corazón sincero. Por eso el joven debía ofrecer un sacrificio por sí mismo y por su casa al comienzo, porque si en él había pecado o en el pueblo, él iba a morir. Por eso era un día tan importante. Y dice la Escritura, acerquémonos. El Señor nos invita a acercarnos. Esta cortina se rasgó. Cuando Yeshua muere, esta cortina del templo se rasga porque se abrió el camino para que Él entrara. Dice la Escritura en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese único camino de sangre no lo abrió nadie más, solo Jesús. Aquí no valen otros intermediarios, otros santos, ¿sí? Solo Jesús, solo Yeshua HaMashiach es el que abrió el camino con su sangre a través del velo. Dice la Escritura, termina diciendo, purificando los corazones de mala conciencia, lo que quiere el Señor,
más que lavarnos con agua, más que hacer una tevilá o un bautismo, hoy conocida, lavémonos, ¿cierto? Los corazones de la mala conciencia y lavémonos el cuerpo con agua pura. Dice la escritura, Yeshua dijo, yo soy el agua de vida. El que cree en mí, ríos de agua vida también correrán de él. Qué precioso mensaje. Vamos a finalizar. Volvamos a Levítico, capítulo 16, versículo 14 al 16. No sé si hasta aquí hay preguntas. Bienvenidas. Claro que sí, todas las opiniones o bienvenidas. Ok. Levítico 16, versículo 14. Versículo 14. Dice la escritura, aquí lo tengo también en pantalla, tomará, estando allí, en el lugar santísimo, algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este. El este era hacia el frente. El santuario estaba ubicado, no, me devuelvo aquí un poquito, aquí vemos las coordenadas, el este era hacia la puerta, el oeste hacia el fondo. Siempre que los israelitas entraban hacia el santuario, le daban la espalda al este, es decir, le daban la espalda al sol o al dios sol, que era tan adorado y todavía sigue siéndolo. Así que él debía colocar o rociar con su dedo hacia el este y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Después él sacrificará el macho cabrío, el que es por todo el pueblo. Dice, de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina y hará con su sangre con lo mismo que hizo con la sangre del novillo, rociarla sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Esa sangre es santa, esa sangre que lleva allí del macho cabrío es la que restaura, es la que cubre, la que hace que porá. Él hará expiación para el lugar Makon Kadosh, o sea, el lugar santísimo, a causa de la inmundicia de los hijos de Israel, por causa de su pecado y por sus transgresiones, dice la escritura, por todos sus pecados. Qué hermoso, ¿no? Todos sus pecados. Como leímos hace un tiempo en el texto de los profetas, cuando el Señor dice, y pondré tus pecados en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Qué precioso, ¿no? Nosotros sí nos acordamos del pecado que alguien nos hizo y nos mortificamos. Qué preciosa lección del Señor cuando Él dice, yo no me acordaré más de tus pecados, nunca más. Qué hermoso. Y Él hará lo mismo para el tabernáculo, es decir, también se santificará ese día todo el tabernáculo del testimonio que está allí con ellos justo en el medio de su inmundicia. Vamos a la parte final. ¿Qué ocurría después? Cuando Él haya terminado de hacer expiación por el lugar santísimo, del tabernáculo, del testimonio, del altar, allí vieron ustedes que Él también colocaba en los cuernos del altar de oro, el altar del incienso, también colocaba sangre, presentará el macho cabrío vivo. Aquí vemos una imagen del macho cabrío vivo. Fíjense la actitud del pueblo ese día. ¿Cuál es nuestra actitud hoy? ¿Cierto? Que vivimos en la expiación. Yeshua está haciendo expiación por nosotros en el cielo. ¿Cuál es nuestra actitud? Sigue diciendo, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones. Todas. Ya lo vimos, ¿no? Él las conocía, pues confesaba todo el pecado de Israel, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Esa es la función del chivo expiatorio. Este era el chivo expiatorio. Y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para ese propósito. El macho cabrío, el que sale con este hombre hacia el desierto, un lugar donde no puede volverse, no puede volver al campamento, se conoce que era mandado por un precipicio. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y hará que el macho cabrío vaya al desierto. ¿Quién es este macho cabrío? Hay muchas interpretaciones a nivel judío, a nivel cristiano, hay muchas interpretaciones. Hoy nos vamos a referir a una de ellas, que es la que más nos gusta. Isaías 53, el precioso texto de Isaías 53. En Isaías 53, el autor habla precisamente de la muerte del Mesías. Es un texto muy conocido por el mundo cristiano. Y hablando acerca del Mesías, dice el versículo 4, ciertamente llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Qué hacía el macho cabrío? Llevar
las enfermedades y los dolores. Eso hacía el macho cabrío. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, así como el sacerdote colocaba las manos, y por su llaga fuimos curados. Fíjense el versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él, es decir, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Así que vemos aquí una clara referencia mesiánica en este macho cabrío o el chivo expiatorio, donde el sacerdote confesaba los pecados de todo Israel, colocando sus manos en la cabeza. Un cumplimiento, ¿cierto? O una profecía mesiánica, donde más adelante también alguien sin mancha llevaría sobre él los pecados de todo el mundo. Es más, vemos otra referencia interesante cuando Yeshua en la cruz se sintió solo. Ahí lo acabamos de leer. Todos nos descarriamos como ovejas. Los apóstoles, los discípulos se dispersaron. Él estaba solo. Tan solo que incluso se sintió separado de su padre. Al punto de decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así como el macho cabrío era llevado al desierto, al lugar alejado, también el Mesías Yeshua, para hacer expiación, fue dejado solo. Y allí en la soledad cargó él completamente el pecado de todos nosotros. Qué precioso texto. Así como vimos en la restauración del leproso, recuerden que habían dos avecillas, una moría y otra vivía. La que moría, la sangre se derramaba en agua, en un tazón, y la viva se sumergía en ella y luego se le dejaba salir. Vimos allí los símbolos. La avecilla que moría era símbolo también del Mesías, su muerte, que trae esa sanidad, ¿cierto?, para la enfermedad, pero que también a través de su muerte hubo resurrección. Esa paloma que sale volando significa también la resurrección. Ambas simbolizan al Mesías Yeshua. Así que también, como vemos aquí en estos dos machos cabríos, a Yeshua en sus dos etapas. Al dar su sangre por nosotros, hacer que porá y cubrir nuestros pecados, pero también Él, el que lleva sobre Él el pecado de todos nosotros. Quizás uno de los textos más conocidos, cuando Juan el Bautista, más bien dicho como Johanán, el hijo de Zacarías, que era levita, ve a Yeshua viniendo hacia el río Jordán a bautizarse y le dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando del Pesa, el Cordero que se sacrifica en Pesa, pero que también tiene otra característica, que quita el pecado del mundo, que se lleva el pecado del mundo, hablando del macho cabrío. Juan 1.29, después estábamos pensando en lo mismo, Juan 1.29. Así que Juan, el Bautista, estaba profetizando acerca de esos dos símbolos, de esas dos festividades, tanto la Pascua como el Yom Kippur, que ese mismo, el Cordero de Dios, pero que también el que quita el pecado del mundo. En Pascua recordamos que alguien murió en nuestro lugar, que somos salvos por gracia, ¿cierto? Eso lo hablamos, creo que lo hemos conocido muy bien. Pero en Yom Kippur hablamos de que alguien cubrió nuestro pecado, quitó nuestro pecado y terminará su obra que está haciendo en este momento en el lugar santísimo en el cielo. Leemos el Levítico 16, versículos 29 al 31. Dice, será una regulación ¿qué? Permanente. Es una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos. Ya lo leímos, ¿no? Habrá ayuno y no harán ningún tipo de trabajo. Ese día no podemos hacer ningún tipo de trabajo. Debemos estar en ayuno. Ambos, ¿quiénes? Los ciudadanos y los extranjeros. Es decir, el judío, así como el gentil, viviendo con ustedes. Dice la escritura en 1 de Pedro 2, 24 y 25, hablando precisamente de este tema, 1 de Pedro 2, 24 y 25, no lo trajimos aquí, pero usted lo puede buscar allí en sus Biblias, 1 de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados, así como lo hacía el macho cabrío, en su cuerpo, sobre su cabeza de confesar el pecado, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas, que es Yeshua. Termina diciendo Levítico 16, aquí lo tenemos en pantalla, porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Adonai de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, ya lo hemos hablado. El Shabbat, que normalmente conocemos como el séptimo día de la semana o llamado sábado, que en la Torá nos indica descansar. Yeshua descansó, los discípulos también lo hicieron. Pues también hay otros Shabbats que hacen parte de estas Shabbatones o estas festividades altas. Uno de ellos es esto, quizás el más importante, el Shabbat Shabbatón. Es una regulación permanente. Muy bien, quiero saber si hasta aquí hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Juan Carlos. La primera pregunta, ¿hay un día específico para que le escriban a uno el libro de la vida o cómo es eso? Bueno, de acuerdo a la Torá, entendemos que en el día de la expiación, cuando el pueblo se preparaba, por supuesto, con los días de anticipación, pedía perdón y el sacerdote hacía lo que ya vimos, ¿cierto? Hacía el servicio de la expiación. Los nombres del pueblo de Israel quedaban inscritos en el libro de la vida. Así es. ¿Y hoy en día es cuándo? Señor. ¿Hoy en día es cuándo? Bueno, tenemos dos cosas aquí. Uno, el día de la expiación hoy se celebra en la misma fecha, en el mes séptimo, el día 10. En ese día, dice el Señor, donde quiera que habitéis, debes afligir vuestras almas. Algo pasa en el cielo ese día. Algo pasa en el cielo sin lugar a duda. No lo dude, que ese día pasa algo. De hecho, ese día es un símbolo de cuando Yeshua esté y ponga sus pies sobre la tierra. Porque así como el sacerdote salía del lugar santísimo nuevamente al atrio, Yeshua vendrá nuevamente, es lo que todos predicamos y hablamos, ¿no? Que Él volverá, Él pondrá sus pies, como dice Zacarías, sobre el monte de los olivos que se partirá en dos y vendrá a hacer juicio. Así que es un día de expiación, pero es un día, después de la expiación viene el día del juicio. Así que en el mes séptimo, el día 10, es un día muy importante, no lo duden, un día muy importante. Pero también sabemos que proféticamente se está cumpliendo. Yeshua asciende al cielo con su sangre, entra en el lugar santísimo, dice la escritura, una vez y para siempre, y arranca su obra de expiación, ¿cierto? De intercesión, que es lo que él hace allí, intercede por nosotros. Por eso nosotros oramos por los méritos de Yeshua, oramos al Padre, ¿cierto? A Adonai, en los méritos de su Hijo, porque es su Hijo quien intercede por nosotros. Pero hay un día muy especial para afligir nuestras almas y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Después de que uno, o sea, ese día debemos hacer ayuno, es como un sábado, lo entendí. Sí, señor. Debemos hacer ayuno y pedir perdón a los pecados, obviamente, a Jesucristo ese día, que usted nos va a decir qué día es de septiembre, ¿cierto? Claro Para que sí, tenemos la fecha. el libro de la vida. ¿Pero uno los puede borrar o ya queda uno escrito en el libro de la vida o cada año toca hacer eso para que no nos borre del libro de la vida? Mira, dirían los sabios todos los días, todos los días. Hay un día especial, que es el día del perdón, que es el Yom Kippur, ¿cierto? Nuestros nombres, dice la escritura, que nuestros nombres, cuidad, dijo Yeshua a tus discípulos, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, hablándoles precisamente de la expiación, de afligir las almas. Pero la aflicción no es solamente ese día, es un continuo, ¿cierto? Nosotros debemos estar en continua aflicción. Por supuesto que si nosotros negamos al Mesías y nos apartamos, nuestros nombres pueden ser borrados. Por eso debemos acercarnos confiadamente para alcanzar, dice la escritura, para alcanzar gracia en el oportuno socorro. ¿Vas a mencionar algo? Mi esposa nos trae aquí un versículo, Malaquías 3:16, que dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Conocemos la escritura que existe ese libro donde son escritos nuestros nombres, dice él,
cuando nos acercamos a Él. Adelante, Jairito. Mi esposa, ¿hace algo? Tranquilo. Si quieres, Jairito primero. Bueno, adelante, Jairito. Ahorita mi esposa. Bueno, yo creo que esta pregunta de Juan Carlos es muy importante que entendamos todos. Punto 1. La obra de Cristo, aunque es una obra permanente, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 24, como sumo sacerdote en el santuario del cielo, él nos dice en varios versículos, no solamente en Hebreos, sino lo dice en todas las escrituras, que entremos al santuario. Y tal como acabo de leer hace un momentico Javier en el capítulo 10, versículo 19, dice, entremos al santuario a través de la sangre de Cristo. Pero lo importante que tenemos que tener que entender es esto. Y esto creo que es la respuesta más apropiada para Juan Carlos. Solamente los que entran al santuario reciben expiación. Los que no entren no reciben expiación. Por eso todos tenemos que entrar al santuario. Pero ¿cómo entramos al santuario? Entramos al santuario primeramente en la fecha que nos dice, la fecha de Yom Kippur, que nosotros aflijamos, nos pongamos en comunicación con Él, espiritualmente entremos, porque Él nos abrió ese camino para que seamos redimidos. Y el que entra al santuario es el que queda anotado en el libro de la vida. Porque si tú lees en el libro de Levítico 23, el versículo 20, el versículo 29 dice, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo. Cortada quiere decir que no queda anotada en el libro de la vida. O sea que es importante que mientras nosotros y todas las generaciones que han existido tienen que hacer ese proceso, entrar al santuario, seguir al Cordero, seguir al sumo sacerdote. Quien no lo haga no recibe la expiación. En otras palabras, así como lo hacían los judíos, que ellos iban el día de Yom Kippur al santuario y se afligían todos delante del sumo sacerdote mientras él estaba oficiando como sumo sacerdote en el lugar santísimo, y ellos estaban ahí preparados para recibir el perdón. Y el que no lo haga, evidentemente, no va a recibir ese perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ir al santuario a través de la sangre de Cristo, porque tenemos el sumo sacerdote, y ahí está una diferencia grandísima entre el verdadero pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Porque los que no son pueblo de Dios tienen santuarios en la tierra y van y confiesan sus pecados a sacerdotes. Y tienen santuarios donde ellos hacen sus expiaciones aquí en la tierra, pero no se les ocurre ir al verdadero santuario ni al verdadero sacerdote. Por eso que esa pregunta, Juan Carlos, es muy importante. Entonces yo creo que todos nosotros debemos pensar en eso, que entremos al santuario, hagamos eso porque Cristo está ya esperándonos a través del camino que nos abrió hasta el lugar santísimo, para que de esa manera quedemos anotados en el libro de la vida. Gracias. Jairito, hermosa respuesta. Menos mal que quedó grabada. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga una pregunta, un comentario. La segunda pregunta que yo tenía es, ¿la enfermedad sí es resultado del pecado? Porque como tú lo decías ahí, el macho cabrío que se iba y que lo botaban allá al abismo era para que se llevara todos los pecados del pueblo y las enfermedades. Y pues también pues he escuchado, eso sí en la iglesia, no sé, me acuerdo si es la cristiana o la católica, que la sangre de Cristo nos limpia las enfermedades, porque nos... Entonces las enfermedades sí son resultado del pecado, aunque hay personas que yo no sé qué tan pecado tengan tan grande que tengan tantas enfermedades, como niños de 7 años que tienen leucemia, o personas que pues no sé qué tan grave sea un pecado para que ellos tengan esas enfermedades. La pregunta es si eso sí es así o sí puede ser una parte y la otra parte puede ser no resultado del pecado. Una vez, en cierta ocasión, los discípulos y Yeshua iban caminando y se encontraron con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Ni este ni sus padres pecaron, sino para que la gloria del Señor sea manifiesta en él. Por supuesto que la enfermedad es un resultado del pecado en el mundo. ¿Sí? La enfermedad vino como consecuencia del pecado. Desde que entró la muerte. Sí, nuestros padres pecaron, dice la Escritura, y entró la muerte, y con la muerte la enfermedad. Es un resultado del pecado que está en el mundo. Por supuesto que hay pecados nuestros. Cuando usted peca contra su propio cuerpo, usted puede traerse enfermedad, ¿cierto? Hay acciones
¿sí? De alimentación, de estilo de vida, impurezas sexuales, que pueden traer enfermedades, ¿cierto? Creo que eso es acción y reacción. Pero la respuesta es que la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Y por eso, como lo leímos allí en Isaías 53, el Mesías cargó sobre él también la enfermedad y los dolores. Así que cuando nosotros podemos orar por otros que están enfermos, podemos clamarlo a través de la sangre del Mesías, que él llevó, dice en la Escritura, el dolor y la enfermedad. Podemos clamar, reclamar esa promesa para los que están enfermos, porque él también puede traer sanidad. Ahora, La última pregunta, la última pregunta. hay algo maravilloso, Juan Carlos, y es que pues el pecado que nos rodea de alguna manera trae un... Te voy a poner un ejemplo en la vida de un niño o de un niño, los que tenemos niños, sabemos que cuando a uno le da fiebre o a un niño le da fiebre, es porque su cuerpo está defendiéndose. Son las defensas que empiezan a ayudar. El Señor puso que la temperatura se elevara. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se defendiera de la enfermedad. Y a veces el Señor permite que algunas enfermedades lleguen a nosotros como una alerta, ¿sí? Son alertas que el Señor también permite. ¿Para qué? Para ayudarme en un proceso, para sanar algo en mí, para lograr mostrarme un síntoma, es decir, decirme hay algo que está pasando en tu interior, hay algo que yo quiero sanar, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros también hagamos ese proceso cuando estamos pasando por alguna enfermedad, de evaluar el Señor qué quiere a través de esto, ¿sí? ¿Por qué permite esto que está pasando? ¿Sí? Porque sí es cierto que estamos rodeados de mucho pecado en el mundo y que el solo hecho de que nuestros grandes padres hubieran pecado, esto introdujo el pecado al mundo y por ende la enfermedad y tantas cosas que hoy nos rodean. Pero también la Escritura dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y hay una de las cosas que es todas las cosas, no dice solo estas cosas, sino todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando uno aprende a entender eso, uno aprende a tomar toda adversidad, toda situación positiva o negativa para decirle, Señor, ¿para qué sucede esto? ¿Qué deseas hacer en mí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el llamado que tú me haces? ¿Sí? Porque el Señor de alguna manera quiere restaurar algo mucho más profundo en la persona que lo está padeciendo, ¿sí? Entonces, absolutamente todo va ligado, Juan Carlos, y el Señor quiere traer sanidad evidentemente a través de nuestro Mesías Yeshua, quien dice que cargó nuestros pecados, la Escritura, y es ahí donde nosotros debemos llegar a Él y decirle, muéstranos cuál es el camino a seguir para que este síntoma que hoy estoy sintiendo pueda convertirse en mi oportunidad Amén. de poder sanar, ¿sí? Porque el Señor, si tú te das cuenta en la Escritura, cada vez que Él sanaba a un enfermo, el Señor hacía dos cosas, hacía una sanidad del cuerpo, pero también traía perdón de pecados, que era la sanidad espiritual de aquel que estaba ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época Juan Carlos entendía que cuando una persona enfermaba, posiblemente era porque había pecado él o sus papás. Entonces imagínate la carga interna y el dolor también que debía haber sobre esa persona de decir, pero yo en qué me equivoqué, qué fue lo que hice mal, la angustia, ¿sí? Y el Señor quería que esa persona también sintiera ese perdón para que al ser perdonada y al recibir también la sanidad física, pudiese avanzar hacia una sanidad completa, Amén. que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. La última pregunta. ¿Los que estamos escritos en el libro de la vida somos los mismos 144.000? ¿O esos son otros? Esa es una pregunta bastante interesante. No sé, Jairito, quieras arrancar. Bueno, lo que dice Juan Carlos, de verdad que está haciendo preguntas muy profundas. Sí, los 144.000, de acuerdo al libro de Apocalipsis, son los redimidos. Les voy a hacer una explicación sencilla. ¿Por qué son los redimidos? En el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que dice que son 12.000 de cada tribu, y dice que son los de las tribus de Israel,
pero interesantemente, en esas 12 tribus de Israel vemos a Manasés, que es un representante de los gentiles. Entonces, quiere decir que entre esos del pueblo de Israel están incluidos los gentiles, por eso nosotros somos ramas injertadas en el Evangelio, tal como lo dice el libro de Romanos capítulo 11. Pero hay una cosa importante que quiero decir, ¿por qué es 244,000 son los redimidos? Porque si tú lees con detenimiento el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, nos dice que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, o sea que son los redimidos, porque Jesús se casa con los fieles. Entonces la esposa del Cordero tiene la estructura que es un cuadrado, y dice que es de 12,000 por cada lado. O sea que todos los redimidos son la estructura de los 144,000. Y lo más interesante que dice que la medida del hombre es de 144 codos. O sea que cada persona son 144 espiritualmente, que eso ya se explicaría numéricamente, que yo tengo varias explicaciones sobre eso, por qué ese número y ese número de dónde viene, y es bellísimo entenderlo. Pero sí los redimidos son todos 144,000. Esa es la respuesta, y la dice no solamente el capítulo 7, sino el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Gracias, Jairito, muy amable. Bueno, listo. Muchas gracias. Vamos a pasar a un segundo video. En este segundo video quiero que presten mucha atención. Aquí vienen varios textos de los que hemos hablado aquí y los textos que aplican para nosotros hoy, para el Yom Kippur. Así que prestemos mucha atención y disfrutemos del mismo.
Amén, hermoso. Qué precioso. Joanita experimentó ya el ayuno el año pasado. Sí. Bueno, vamos a finalizar. Vamos a finalizar yéndonos a la última parte ya de hoy. El capítulo 19 de Levíticos, que es la última parte de la porción, dice, habla a toda la congregación y diles, santos seréis. Qué interesante, ¿no? El Señor le dice a su pueblo, ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Creo que es una frase que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Y fíjense las claves que da aquí en el capítulo 19 de Levíticos. ¿Cómo podemos ser santos? 1, versículo 3. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Mis días de reposo, es decir, mi Shabbat y mi Shabbatón, en las fiestas, guardaréis. Yo, Adonai, vuestro Dios. No se vuelvan a sus ídolos, ni haréis para vuestros ídolos dioses de fundición. Yo, Adonai. Versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás todo el fruto caído. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Se dejaba una parte, ¿cierto? Lo que no se recogía o lo que se caía al suelo, no se iba tras él, era para los pobres. Había muchos pobres detrás de estos procesos de siega. Versículo 11. No hurtaréis y no engañéis ni mintáis el uno al otro. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Adonai. No oprimirás a tu prójimo, versículo 13, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, para los jefes. No maldecirás al sordo, no solamente al sordo físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Ni pondrás tampoco tropiezo delante del ciego, también al ciego espiritual, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Adonai. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. La corrupción. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Versículo 16. No andará chismeando entre tu pueblo. Eso es parte de ser santos. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Adonai, vuelve y lo dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Qué importante esto, ¿no? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí? Miren el versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Esa última parte del versículo 18 fue uno de los dos mandamientos que Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el primero, él se refirió al de Deuteronomio 6, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es el famoso Shema que le repetimos a nuestros hijos cuando se levantan, cuando están en su casa, como dice el mandamiento, ¿no? Al acostarse, a levantarse por el camino. Pero también él dice, y el segundo es semejante a ese, es decir, es así de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ese es el mensaje más importante que trae la Torá. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos lleva a reflexionar cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo. Dice la Escritura, como a ti mismo. Termina diciendo algunos otros mitzvot, el capítulo 19, versículo 31, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni consultéis a ellos. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano, algo que se ha perdido mucho. Versículo 30, mis días de reposo guardaréis y en mi santuario tendréis reverencia. Versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Aquí en nuestra tierra tenemos muchos extranjeros de Venezuela. ¿Cómo estamos tratando al extranjero? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Dios. Termina diciendo, no hagáis injusticia en juicio, en medida en tierra, en peso, ni en otra medida. Es decir, ser justos, ¿no?
balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Adonai, vuestro Dios. Termina él diciendo, guardad pues todos mis estatutos, todo lo que está en la Torá, mis ordenanzas, y pónganlo por obra. Es decir, no se queden en el diálogo como hacen los griegos, que se sientan a disertar, sino el pensamiento hebreo es de hacer, es de comer pan sin levadura, es de ayunar, es de guardar el Shabbat, es de actuar. Y en el actuar entendemos su voluntad. Dice el Señor, ponedlos por obra yo Adonai. Vamos a orar y finalizamos con preguntas o comentarios adicionales. Te damos gracias, nuestro Elohim, Dios Todopoderoso. A ti, Señor, te alabamos por la Torá que nos has dado. Preciosa Torá, preciosa. Desde hace cuántos años nos diste estas leyes, estas mitzvot, mandamientos, ordenanzas y estatutos, que han sido la base para muchas de las leyes que se establecen hoy en el mundo. Señor, pero hemos olvidado tu Torá. Queremos, Señor, nosotros volver nuestro rostro, así como lo hacemos con la Torá viviente, que es Yeshua HaMashiach. Él cumplió toda la Torá. En Él se cumplió la Torá, se cumplirá. Y Él también nos da ejemplo, que dice, así como yo os he hecho, quiero que ustedes también hagan. Queremos hacer, Señor, solo tu voluntad. Meditar en ella, como dice el salmista en el Salmo 119, es mi delicia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que estas palabras queden en nuestras mentes, Señor. Queremos prepararnos para, no solo para el Yom Kippur que viene este año, sino para también el Yom Kippur, cuando el Mashiach vuelva por segunda vez y ponga sus pies sobre la tierra para juzgar. Amén. Cuéntanos, Señor, entre los justos de la tierra. Perdona, Señor, nuestro pecado. Bendice, Señor, a quienes están aquí reunidos. Oramos en este momento por cada uno de ellos, así como lo hacemos todos los días, Señor. Ponemos los nombres de cada uno de ellos en tus manos, sus necesidades, sus pecados, las necesidades físicas, espirituales, de salud que hay, Señor. Suple, Señor, con tu poder. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos cada día crecer en el conocimiento, pero también en el hacer. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve, amén.